Hoy vamos a estudiar el tema correspondiente a este día, hermanos, del libro El Cantar de los Cantares, y el tema se llama para hoy, 1 de noviembre, la ciencia del nuevo hombre. Así se llama el tema, hermanos, que vamos a tratar en este día, la ciencia del nuevo hombre. La Biblia habla mucho acerca de esa nueva naturaleza, es el nuevo hombre a lo que nosotros perseguimos llegar. No es un cambio de religión, hermano, lo que ha ocurrido en nuestra vida. Eso es algo muy pasadero, algo muy común y corriente. El decir, cambié de religión y ahora ¿en cuál estás? En tal religión. No, sino que estamos persiguiendo, hermano, una formación de un carácter. Estamos persiguiendo la formación de una nueva estructura, de una nueva identidad. Hoy vamos a ver a través de la Biblia, hermano, cómo se puede vivir ese cambio verdadero del creyente. Cómo se puede vivir y por qué algunos no experimentan cambios en el Señor, hermano. Hoy vamos a descubrir por qué algunas personas consideran que su vida no ha cambiado mucho. Tienen los mismos pensamientos que antes, tienen las mismas actitudes que antes, las mismas palabras que antes, las mismas acciones que tenía antes cuando no era hijo de Dios aún. Las continúa luchando con ellas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué parte del desarrollo de la vida cristiana nos hemos quedado estancados, entrampados y detenidos? Vivir la vida del nuevo hombre verdaderamente es una ciencia. Es, hermano, algo que no es fácil, no es sencillo. Es la suma de una cantidad de cosas, hermanos, que van en el proceso de la bendición, de alcanzar la bendición, de ser nosotros una nueva criatura. Por ejemplo, se acercó un hombre de noche. Usted se acordará cómo se llama ese hombre. Llegó de noche y le dijo al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. El Señor le dijo con mucha franqueza: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes todas las cosas, tienes un conocimiento amplio de la Escritura, has sido un hombre piadoso, has caminado en la verdad, has sido un hombre recto, te has encaminado siempre en la justicia, pero te hace falta nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es un cambio de iglesia, cambio de religión, no es un cambio ni siquiera de vida, sino que es una estructura total que va desde lo profundo del ser humano hasta el exterior. Es ahí donde muchos se pierden y quieren hacer los cambios de afuera para adentro. Y ese es el peor error que puede existir, hacer el cambio del hombre de afuera para adentro. La iglesia bien puede tener, y sería quizás mucho más fácil, tener un montón de reglamentos, lineamientos y leyes internas para comenzar a cambiar la imagen, cambiar la fachada, digamos. Pero ¿qué hay allá adentro? ¿Qué hay en lo profundo del corazón? Es como que compramos un edificio antiguo, viejo, y las paredes cayéndose ya, y lo único que hace la persona que la compra dice: bueno, esto está horrible, en el primer terremoto o pequeño sismo se puede venir abajo. Ya sé, tengo una idea, vamos a pintar bien las paredes, vamos a poner adornos de aquí para allá, vamos a poner serpentinas para que parezca esto un ambiente de fiesta. Y vamos a poner un buen mobiliario y ya tenemos algo nuevo. ¿Será que al primer sismo el movimiento telúrico va a respetar la pintura? ¿El terremoto va a respetar los adornos? No. El terremoto va a respetar las estructuras internas que probablemente ni se miren. Su casa, por ejemplo, usted mira las paredes, usted mira el piso que todos los días lo barre, digo yo, ¿verdad? Lo tiene limpito, pero usted no mira lo que los constructores hicieron cuando era barro, era tierra, abrieron sendos hoyos y metieron piedra, metieron hierro, metieron concreto, metieron cosas estructurales muy bien fortalecidas, porque eso iba a sostener el resto.
Uno puede vivir en una casa sin techo, pero no puede vivir en una casa sin fundamentos. Uno puede vivir en una casa aún sin paredes, pero no puede vivir en una casa que no tenga columnas que sostengan el resto de la casa. Un cristiano, hermano, un cristiano que es, como decíamos el domingo, ¿verdad? El domingo era que decíamos, que es tortilla medio voltear. ¿Se acuerda, verdad? Efraín, dice la Biblia, es torta no volteada. Se cocinó solo de un lado, se estructuró solo de un lado, se maquilló su vida antigua. Un cristiano que únicamente se ha hecho cambios externos, cambios por fuera de la vieja naturaleza, ahora solo parece algo nuevo. ¿Cuántas personas repentinamente, hermano, han padecido graves enfermedades? Y uno puede decir, bueno, pues si tan llenito de vida, tan coloradito que se miraba, pero de tanto maquillaje o saber qué, pero por dentro, ¿cómo está la vida? Nosotros aquí nos vemos bien peinaditos, hermano, bien bonitos, se miran. Lástima que no les pueden tomar de aquí para allá, ¿verdad? Solo la cabecita se les mira, pero su rostro, su combinación, su aspecto es bien, pero ¿cómo está? Hablamos físicamente de lo interno. ¿Será que sus huesos están fortalecidos, hermano, con buen calcio? ¿Será que su sangre está, pero una sangre pura, sin un montón de cosas que le hacen a uno cuando le hacen los exámenes? ¿Será que reflejamos lo exterior con lo que está ahí adentro? En lo físico, ahora en lo espiritual. ¿Será que nuestra vida externa refleja lo que hay dentro de nosotros? Dios está interesado en primer lugar en la estructura interna. El resto, hermano, Dios lo va a hacer posteriormente. Vamos a ver Marcos 14, 25, para comenzar a ver la ciencia del nuevo hombre. Cómo Dios, hermano, quiere comenzar una tarea en muchos. La Biblia dice, y si usted lo ha oído en alguna ocasión, hay un versículo bien conocido, lo hemos repetido, lo hemos cantado, lo hemos leído, y dice: aquel que comenzó la buena obra, ¿qué dice, hermano? La perfeccionará. Muchos nos quedamos únicamente, es que Dios ya comenzó la buena obra en mí, ya me comenzó, por ejemplo, a sanar, me va a terminar de sanar. Dios ya me comenzó a sacar adelante en mi negocio, me va a terminar de sacar. Dios ya me comenzó a dar aquello que le pedí, Dios me lo va a terminar. Sí, está bien, pero eso es muy corto de vista como para sentir que eso es todo. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿A cuál obra se está refiriendo? A la obra de un cambio puro e interno del corazón. A la obra, hermano, que está y que provoca en nosotros una nueva raza, una nueva creación. Ese es el cambio. Esa es la verdadera obra que dice la Biblia. Y la va a completar el que comenzó la buena obra. Pero ¿cuándo comienza Dios la buena obra en nosotros? No comenzó, hermano, desafortunadamente, no comenzó mecánicamente el día que nos convertimos al Señor y Él nos agarra y nos empieza a hacer aquí y a hacer allá. Sino que ese día pues entramos al taller, entramos a la estructura de la iglesia del Señor. Pero el día que Dios va a empezar la obra en nosotros es el día que nosotros nos dispongamos como materia prima, como barro en las manos del alfarero. Y como que usted diga: bueno, voy a llevar mi carro a que me lo pinten y me lo dejen bien bonito. Usted va donde el taller y le dice: quiero que me arregle el carro, solo que ahorita no tengo pisto, voy a esperar el aguinaldo. Muy bien, entonces déjenme el carro ahí y yo voy a esperar el dinero para comprar los materiales. Usted entró el carro al taller, pero ahí va a estar empolvándose, ahí se le va a estar, hermano, guardadito. No le empezaron la obra hasta que usted disponga del dinero para que el otro le crea, ¿verdad? Y cuando usted llega y le dice: aquí traigo el dinero, empiéceme a trabajar, con mucho gusto se va a comprar la pintura, la lija y todo lo que va a ocupar y le pone mano a su trabajo.
Ahora, si el día que usted lo llevaba ya el dinero en mano, quiero que me arregle esto, aquí está, ¿cuánto necesita? Ese día le empiezan a trabajar. Desafortunadamente hay muchos cristianos, evangélicos, creyentes, hermano, que se hicieron cristianos, pero Dios no ha podido empezar la buena obra en nuestras vidas, porque no le hemos dado el adelanto, hermano. Pero ¿cuál adelanto se refiere? No de dinero, sino que el adelanto del anhelo de querer ser transformados, el anhelo de querer ser cambiados desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos desean que Dios empiece ya el trabajo en nosotros, hermano? Porque la Biblia dice: el que empezó la buena obra en ustedes, esté seguro que Él la va a terminar. Pero si el problema es, pero si no la ha comenzado todavía, hermano, hoy es tiempo que el Señor comience la obra, ¿no cree, hermano? Marcos, le dije 14:25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hasta ese día, hasta que sea completado el trabajo, la obra. Job 32, 6 y 7, vamos a leer algunos versículos. Y respondió Elí, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Miren, hermano, esta final: la muchedumbre de años declarará sabiduría. Todo esto es un proceso. El texto de desarrollo está en Cantares capítulo 7 verso 9. Yo lo voy a leer en la versión Prat. Usted tiene la versión Reina Valera, yo lo voy a leer en esta versión. Está hablando acerca de una descripción que el amado hace a su amada, y es tan fino y detallista, así como Dios es detallista en la iglesia de Cristo. Porque le dice: tu paladar es como el mejor vino, dice la versión Prat, que fluye suavemente para mi amado, deslizándose por los labios de ¿qué dice ahí, hermano? De los viejos. En esta versión dice: se desliza por los labios de los dormidos, porque hay dormidos en el evangelio, hermano. Hay gente que está dormida y que necesita ser despierta para el Señor. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura. Vamos a leer un poco de trasfondo, hermano, para tener sentido lo que vamos a estudiar. Los Adanes, en los principios de la humanidad, tuvieron tal gloria que eran capaces de hablar directamente con Dios, con sus semejantes y con los animales. Esto muestra la grandeza de la obra de Dios, puesta de manifiesto en el primer Adán, y el proyecto de llenar toda la tierra de personalidades como él. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo Dios le dio a Adán una sabiduría extraordinaria con la cual podía comunicarse directamente con Dios y con sus semejantes y aún con los animales. El hombre, hermano, entregó aquella gracia y aquella sabiduría maravillosa que Dios le había puesto en sus manos. No la supo administrar. Indudablemente, la lamentable decisión del hombre arrasó con esa simiente. En ese mismo instante Dios quitó de Adán la simiente de la sabiduría y lo dejó convertido en un hombre común y corriente, en un hombre mortal y lleno de calamidades y cosas, hermano, como lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros no éramos el diseño original de Dios. Imagínense si Adán, hermano, se le fue quitada toda esa gracia, la sabiduría, todo el poder, toda la autoridad que él ejercía, su señorío sobre todas las creaciones que existían en la tierra. Y Dios lo bajó de categoría, y nosotros somos, hermano, fruto de ese primer Adán. Se imagina cómo ha venido decayendo. Yo me imagino como una fotocopia.
como sacar la fotocopia del original. La fotocopia sale casi idéntica, pero la otra fotocopia de la fotocopia viene ya un poco más pálida. Total que las últimas fotocopias ya se miran borrosas y cuesta distinguirse. Así somos nosotros, hermanos, sin Cristo, por supuesto, o más bien dicho, sin la obra de Dios, sin el carácter definido de Dios en nosotros, somos ya como una fotocopia de fotocopia de fotocopia. Total que somos un borrón delante de Dios, hermano. Somos borrosos. Eso fue lo que se consideró Salomón. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante ahí, cuando él se mira en el espejo y él habla vanidad de vanidades. Todo es vanidad, decía Salomón. Salomón estaba tan, hermano, impresionado de la decadencia que vivía el ser humano ya a esas alturas de las edades. Ya el hombre ya no parecía ni hombre. Ya el hombre ya no era, hermano, ni siquiera la caricatura de aquello que Dios había creado originalmente. Se había involucionado totalmente. Había involucionado. Hay un hombre, hermano, que defendió mucho la teoría de la evolución. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y cómo sonaba la teoría de la evolución, que el hombre descendía del mono y el mono había descendido de seres anfibios y los anfibios habían descendido de larvas, etcétera. Y de repente llega el mono y el proceso de la evolución, hermano, continúa. Y después del mono de repente aparecemos nosotros, ya más bonitos que el mono, ¿verdad? Más elegantes que un mono. Pero está un poco extraño porque la Biblia dice que el hombre sin Cristo, en vez de evolucionar, va para atrás, involuciona. Va haciendo, hermano, méritos para estar más despreciable en cuanto a los ojos de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. O sea que el hombre va para atrás. En vez de evolucionar, involuciona, ¿verdad? Entonces, veamos un poquito más adelante, al grado de llegar al límite esta involución o el hombre terminó con la simiente. Al grado de llegar al límite en lo más bajo de las acciones humanas. Pero allí donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Dios, que tiene todas las cosas bajo su control, desplegó de manera magistral el plan B que Dios tenía, hermano, activo. Bueno, no funcionó el hombre. El hombre se echó a perder. El hombre se terminó. Y como el hombre se acabó su proceso que tenía, ahora vamos a ejecutar el plan B, enviando a su Hijo unigénito para encarnar, como dice la Escritura, para encarnar ahora. No se iba a perder el proyecto de Dios. Dios no se frustró con el final de Adán. Dios no terminó, hermano, su proyecto. Indudablemente Dios, ¿cómo se ha de haber sentido Dios al ver a Adán, hermano, habiendo echado por la borda todo lo que él había creado, todo lo que representaba el hombre, que era la corona de la creación, representado en un ser humano? Y ahora ellos lo habían perdido, entregado, pero Dios no se dio por vencido. Dijo: esto no funcionó, vamos a esperar unos 2000 años y vamos a enviar un sustituto, un postrer Adán. Vamos a enviar a uno incorruptible, que va a enseñar el camino para que todos los involucionados, todos los retrasados, todos los descendientes del primer Adán puedan ver la señal, como la figura que está en aquella serpiente levantada en el asta en el desierto. Y todo el que viera aquella serpiente de bronce iba a ser, hermano, sano de la mordida de todas las serpientes, las víboras que estaban operando ya. Así como es figura del pecado, es figura de la serpiente que estaba mordiendo al hombre, pero aquella serpiente de bronce levantada en el asta en el desierto. La gente comenzó a ver ahora el mundo como un desierto, picado, mordidos por la serpiente, hermano.
a cual más mordido. Ahí habían a todo dar serpientes de todo colores. Habían víboras, cascabel, habían anacondas, habían mazacuatas, había de todo, picándoles, hermano, la vida al hombre. Pero Dios levantó ya no una serpiente de bronce, sino una señal en un asta levantada en forma de cruz. Ahora estaba el Hijo de Dios, hermano. A los israelitas la visión de la serpiente les sanaba, pero a nosotros, al hombre, la visión de la cruz, en la cual estaba Jesucristo, nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna. Y esa es la diferencia en la cual Dios, dice la Biblia en el capítulo 10, verso 5 de Hebreos: tú me proveíste de cuerpo. Dios, Jesús, Dios, o el Hijo, Dios el Hijo, la esencia de Dios representada en el Hijo, está ahora hablando, diciendo: me proveíste cuerpo. ¿Cuál fue ese cuerpo, hermano? El cuerpo que tuvo Él en la tierra se llamó Jesús, porque fue un hombre que se convirtió en Dios al depositarse sobre Él la esencia de la divinidad de Dios. El nuevo proyecto ahora contemplaba no solo la destrucción progresiva del pecado en todas sus manifestaciones y en todo el universo, sino que incluía la creación de un nuevo hombre con características distintas a los Adanes. Ahora, aunque con muchas limitaciones, Dios, hermano, no quitó las cosas a las cuales Adán nos introdujo. Por ejemplo, las enfermedades, las limitaciones físicas y espirituales e intelectuales. Nos privó Adán, hermano, de todo. Nos privó Adán, hermano, pero de todo. Es como imagínense un padre de familia, hermano, que por una mala cabeza hipoteque lo único que tenga, que es su casa, por ejemplo, y no la pagó, y ahora sus hijos están casi por vivir en la calle, hermano. ¿Usted qué cree que van a pasar diciendo el resto de su vida estos hijos cuando les toque andar con tanates ahí pidiendo posada, hermano? No creo que lo van a felicitar a su papá. Lo van a hasta maldecir, a decir: qué cabeza de hombre. Todo teníamos, pero por un vicio, por cualquier razón injustificada, nos llevó a esta vida deteriorada, vida de escasez, vida sin sentido. Eso sería lo que hizo Adán con nosotros, hermano. Dios no lo creó a usted para estar enfermo, hermano, ni siquiera para tener dolor. Y cómo nos achacan los dolores, ¿verdad? Cómo nos golpean las enfermedades, hermano. Ni siquiera para morirse Dios nos creó para morirnos, hermano. No, imagínense, íbamos a tener vida sin muerte, porque Adán lo hicieron. Mire, Adán cuando lo crearon, lo hicieron con fecha, así como los productos, ¿verdad? Uno va a un producto de esos que le llaman que se arruina rápido, es comida perecedero, le llaman perecedero. El producto perecedero es el que trae fecha de creación, la fecha que lo produjeron o empacaron, aquella carne o lo que venden, salchicha, cualquier cosa, y tiene fecha de caducidad. Dice elaborado el día tal y se vence el día tal. Son productos perecederos porque tienen un límite de tiempo. A Adán lo crearon con fecha de creación, hermano, pero no le pusieron ahí en la etiqueta vencimiento, porque él iba a vivir para siempre. Ahora nosotros ya no, ya traemos en etiqueta, hermano, el día que nacimos y el día que nos vamos de esta tierra. No se la busque porque no se la va a hallar, hermano, en la etiqueta no aparece. Si apareciera, las cosas cambiaran mucho, ¿verdad? Si Dios no hubiera puesto de una vez fecha de vencimiento, año 2012, ay, yo le aseguro, solo los que van a morir este año estuvieran aquí, hermano. Los que mueren el 2014, 2 años todavía de ir a la rueda, de disfrutar. Ay, no, Señor, mejor que nos sorprenda. Como cuando uno le pregunta a la gente si la muerte le sorprendiera hoy en este día.
Mucha gente no piensa en la muerte porque ellos creen que tienen vida de Adán sin caer. No, Señor, ya tenemos fecha de caducidad. Gracias a Adán. Cuando usted tenga un dolor, gracias a Adán. Cuando usted tenga una enfermedad, gracias a don Adán, ¿verdad? A ese Adán del primer. Todo. Entonces, hermano, la Biblia dice que se nos quitó todo en Adán. Fuimos hipotecados, fuimos entregados a la destrucción y a la maldición por Adán. La tierra fue maldita por el hombre. La mujer fue maldecida a causa del pecado del hombre. La tierra no daba espinos ni necesitaba abono para crecer, después sí lo necesitó. El hombre fue maldecido a causa del pecado. Ahora viene y se incrusta la gracia del Hijo de Dios. Y en ese megaproyecto de Dios, el que se mete en esa gracia va recuperando poco a poco. Y de una manera, hermano, diferente, podríamos decir, todo lo que Adán vendió, todo lo que Adán hipotecó y entregó. Por ejemplo, Adán venía para tener vida eterna, vida sin límite de tiempo. Nosotros estamos muertos, ya muertos en delitos, vivos y muertos en delitos y pecados. Vivos, pero muertos, y esperando una muerte física y posterior una muerte segunda. Mire qué arruinados estábamos, hermano. Qué mal estábamos a causa de Adán. Pero viene el Señor y ahora nos dice: bueno, ustedes ya no están muertos en delitos y pecados, ahora viven, ahora están vivos, esperando quizás el día de la venida de Cristo o el día en el que vamos a descansar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dormir, dice la Biblia. Ya no para destrucción, sino que para que el cuerpo vaya y esté preparado, esté reservado, y el día de la final trompeta, ese cuerpo se va a reestructurar en una nueva naturaleza, la cual dice que va a ser el día de la resurrección, pero no estamos hablando de eso. Ahora Adán perdió la vida que Dios le había dado, pero Dios nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Aunque usted tenga una fecha de vencimiento aquí en la tierra, tiene vida eterna, porque lo que muere o lo que duerme es el cuerpo físico, pero el alma y el espíritu suyo que usted tiene son eternos, hermano, son eternos. La muerte nos asusta mucho porque creemos, por tradición o por naturaleza humana, que es el final de todas las cosas. Al contrario, es el comienzo de todas las cosas. Pero no nos vamos a detener mucho en esto. Entonces Dios, hermano, comenzó a ver qué forma o qué lineamiento iba a llevar para que el hombre pudiera recuperar lo perdido allá, incrustados en Cristo ahora. Y vamos a ver, hermano, a través de la Escritura, cómo se ofrece el cambio verdadero, cómo se va a dar ese cambio, y por qué muchos no lo han visto ni lo han comenzado a hacer el cambio, hermano. Que Dios inicie en nosotros la obra hoy, ¿verdad? Porque si Dios la inicia hoy, seguramente la va a terminar. El gran cambio comienza a través de los odres nuevos, cambiando odres viejos por odres nuevos. La naturaleza del hombre no regenerado de ninguna manera podría soportar la maduración interior de su vida nueva. Por eso es que hay muchos cristianos frustrados, hermano. Hay gente que se frustra espiritualmente porque ellos quieren alcanzar y quieren correr y quieren hacer. Miran figuras, miran modelos en alguien y dicen: yo quiero ser como fulano, pero quieren vivir la vida exitosa que lleva aquel, viviendo en una vieja naturaleza todavía. Eso es poner vino nuevo en odres viejos. Y cuando comienza la gente a ver, hermano, estructura, modelos de alguien, quiere comenzar a vivir aquello, resulta que su odre es viejo y no soporta el vino nuevo, el vino que Dios empieza a derramar. Por eso mucha gente se rompe. La figura es ese odre, hermano.
Cuando la gente en el antiguo tiempo iba a ocupar los odres, que era una especie de cantimplora pero de cuero, y ya estaba muy vencido, ya estaba muy trabajado aquel odre, y el vino nuevo, que llevaba mucha fermentación, llevaba mucha todo el proceso, hermano, de descomposición de aquella de la uva, en ese caso hacía como un alcohol, pero de muy fuerte, muy saturado, y lo que hacía empezar a agrietar y a romper la composición del odre, y comenzaba a derramarse, a lo que se le llama llorar, y el odre lloraba. Y si, ¿por qué se sale? Es que el vino nuevo, no tenía odre nuevo y lo tuve que echar aquí. El odre nuevo era algo que lo empezaban a utilizar y ahí metían, y ese sí soportaba, tenía toda la estructura. Esto quiere decir, mucha gente creyente, hermano, trató de ponerse cargas encima sin cambiar de odre. El mismo odre viejo, la misma naturaleza vieja, las mismas estructuras antiguas, la misma forma de pensar, no soportó el pensamiento de Cristo en ese pensamiento viejo. No soportó la misma carga. No, ya no se puede, hermano. Como que físicamente, cuando estábamos hipotes, ¿verdad? Los varones aguantábamos 90 minutos corriendo detrás de una pelota, ni la pasaban, pero uno corría ahí. Ya viejo uno, no, ni 10 minutos alcanza, hermano. Ya tiene que andar con la cantimplora a la par de agua porque se desmaya. Y en la noche que ni duerme, que así siente hasta las orejas se le hinchan a uno. Porque ya no es lo mismo, ya su cuerpo ya no está para esos trotes como dicen, ¿verdad? Ya el cuerpo ya no, hermano, ya no tiene uno la misma solvencia física que si usted ya tiene 40 años, que hace 25. No, qué esperanza. Si el tiempo va pasando y va dejando una gran huella, hermano, físicamente. No se pueden hacer las mismas cosas que antes, porque ya el cuerpo ya no da para eso. Es lo mismo del odre. Una persona con pensamientos antiguos de vejez. Por eso dice allí, hermano, dice que hasta en ese momento, cuando le dice el amado a la esposa, en el versículo 9, tu paladar es como mejor vino, pero habla del paladar, no habla del vino. En los primeros versículos, capítulos de Cantar, dice, mi amado, dice, tus amores son mejores que el vino. Se compara a él al vino, pero ahora habla del paladar de la amada, que está tan preparada para que el vino fluya. ¿Y quién es el vino? ¿Acaso no es Cristo con su gozo? Fluye el vino en su paladar, está preparado ese paladar para percibir la dulzura y el gozo de Cristo Jesús. Y dice, los días, deslizándose por los labios de los viejos, dice, de los dormidos. Ahora, en el concepto que estamos platicando, hermano, del odre nuevo que necesitamos tener nosotros, como este mismo que le decía hace un momento, Nicodemo llegó al Señor y el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ay, Dios, dijo Nicodemo. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Alguien se acuerda, hermano? ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor? Siendo viejo, ¿verdad? Siendo odre viejo, ¿puedo llegar a tener o a comprender tal sabiduría? No. Yo quiero que me des la forma de cómo alcanzar ser un hombre nuevo, pero con este odre viejo. Esa es la gente que quiere adaptar el evangelio a sus estructuras. Ese es el que mire, la persona que se convierta ya viejo, pasados sus años, ¿verdad? Cuesta, hermano, porque hay tantas cosas. Decía un día un anciano que lo estábamos evangelizando un día de esto. Ay, pero mire, yo tengo tantas cosas, no creo que ustedes me puedan convencer, me dice.
que ustedes miran bien tiernos, me decía de edad. No, pues sí, eso sí, le decíamos nosotros, con el hermano que andamos, pero él decía, mire, es que yo he hecho tantas cosas, es que yo tengo tanto en mi cabeza ya, tengo 80 y no sé cuántos años, decía. ¿Ustedes creen que esa religión me puede cambiar a mí? Porque esa es la mentalidad de la persona, esa es la mentalidad de Nicodemo. Como un hombre como yo, viejo, pero no hablaba de edad, no hablaba de que tenía ya tantos años, hablaba de que su mente ya estaba tiesa, pues, ya no entendía nada, ya no caminaba nada. Como un niño, es una esponjita absorbiendo y rápido se le quedan todo. Usted se quiere acordar de las tablas, hermano, del 2, ay Dios, ya viejo uno no pasa de 2 por 4, ¿verdad? Pero un niño en 10 minutos se aprende eso, porque su mentecita está pero volátil, pero ya la de un viejo ya está como entrampada en el tiempo, ¿verdad? Pero estoy hablando de viejos sin Cristo, hermano, o aquellos que no han comenzado la buena obra, Dios en ellos. Pero los que estamos aquí ya empezó la buena obra. Amén, hermano. Entonces, en primer lugar, tiene que estar el odre nuevo. El odre nuevo, cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas y esperar que Dios haga cambios en nuestra vida. Dedicarle a Dios todo lo que Él puede hacer. Es como que una persona ya adulta, hermano, como que un ancianito, ¿verdad?, que se crió en el campo tomando remedios caseros o de pura hierba, y de repente lo llevaron al doctor, y ahí él tiene que poner su disposición si quiere sanarse. Y el doctor le empieza a decir, bueno, mire, tal cosa, y él quiere empezar a imponer sus conocimientos. No, ¿y eso qué es, doctor? Tal cosa, con esto se va a sanar, este es un nuevo medicamento, que mire que las composiciones químicas, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso se cura con hierba buena, le dice el viejito, ¿verdad? Eso se cura con chichipince. ¿No sabía usted? Eso es mejor. Bañadito con ruda y chipilín. Ay, hermano, qué esperanza. Y el anciano sale creyendo que ese remedio era mejor, porque no se dispuso. Yo no me trago eso, porque eso no me va a curar. Me cura lo que yo creo. Ese es el problema del odre viejo. Ahora que ya tenemos el odre nuevo, viene el vino nuevo. El vino nuevo, hermano, hablándolo como el tabernáculo de Moisés, sería como el contenido del arca del pacto. El arca del pacto era lo más especial del tabernáculo de Moisés, porque era lo que estaba representando la presencia de Dios. Y el arca del pacto representamos cada uno de nosotros, hermano. Usted representa el arca del pacto de Dios. Pero el arca del pacto no era arca del pacto sin su contenido interno. El arca del pacto estaba hecho de madera de acacia, pero bañado en oro, forrado en oro, que aunque tenía la divinidad de Cristo alrededor de él, internamente siempre tenía la naturaleza de madera. Y que nosotros tenemos nuestra naturaleza, como dice Pablo, hermano, a los Corintios, que tenemos un tesoro en vasos de barro. No es el vaso de barro el que se merece la honra y la alabanza, sino lo que está depositado en nuestros vasos de barro, hermano. Quítele la gracia de Dios en su vida, ¿y qué queda? Un pedazo de tiesto, hermano, de tejo o de barro quebradizo. Eso queda de nosotros. Cuando nos hinchamos por lo que Dios nos ha dado, hermano, dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Inmediatamente Dios se aparta de nosotros y quedamos el puro barro, hermano, la pura tierra, las puras características humanas. Y así todavía nos creemos. Con razón de repente explotan mucho, ¿verdad? Se rompen en pedacitos, hermano.
porque la gloria de Dios ya no estaba en ellos. ¿Y sabe qué es lo que no nos permite rompernos a nosotros? Es la gracia de Dios que está en nosotros. El tesoro de Dios. Jamás venda ese tesoro por nada, hermano. Sobre todo el orgullo y la hinchazón. Entonces viene Cristo en el arca del pacto, y lo primero que le fue agregado al arca del pacto, ¿usted se recuerda qué era el contenido del arca del pacto? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál era? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. En primer lugar, lo que pusieron fue el maná, el poco de maná. Lo pusieron dentro del arca. Era el pan que cayó del cielo. Cristo fue el pan que cayó del cielo a la tierra para dar vida. Cristo es el pan que ha venido, hermano, a caer en esta arca que somos nosotros. Está el pan de vida en su alma, hermano, en su corazón, en su tabernáculo. En su arca está el pan de vida. ¿O se está alimentando por fuera? Se está alimentando de otras cosas. Cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que me ingiera a mí, el que me tome a mí como agua de vida, nunca más volverá a tener sed. Eso se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Entonces, cuando ya el arca del pacto estaba hecha, Moisés solamente la hizo. Pero Dios le fue agregando: pon un poco de maná de lo que yo te voy a dar. Y cayó el maná y lo recogió Moisés y lo puso dentro del arca del pacto. Nunca se pudrió el maná. Se podría el maná si lo recogían y lo dejaban en su alacena, en su casa, en sus canastas, en su refrigeradora. Se arruinaba el maná porque no era para muchos días. Pero el maná escondido en el arca del pacto jamás se venció. Hermano, Cristo jamás va a tener una fecha de vencimiento en su vida. El día que usted crea que ya el Señor ya no le responde, o ya no le ayuda, o ya no le funciona dentro de usted, es el día que ya no hay maná de Dios en nuestra vida. Pero aunque, como dijo Job, aunque Jehová me matare, en mi única salvación es mi única solución. Aunque Él mismo me mate, aunque la solución que yo tengo de vida eterna me mate, es lo mejor que me puede pasar a mí, decía. Qué calidad de hombre, hermano. Qué calidad, de verdad, qué calidad. Entonces Jesús en Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El maná caía a la tierra y la gente iba, lo agarraba gratis, hermano, y se lo comía. Cristo vino, ¿y cuánto pagó usted por el mensaje de salvación? Ni un solo centavo, porque Él vino gratuitamente. Y el arca del pacto se empieza a componer, empieza a llenarse de los elementos que debe tener. ¿Tiene a Cristo en su corazón, hermano? Usted tiene a Cristo, ¿verdad? Levante la mano los que tienen a Cristo, hermano. Quiero ver quiénes no lo tienen a Cristo, porque hoy van a aceptar al Señor. No, porque hay cristianos que no levantan la mano, no están seguros. Levanten la mano bien alto los que no tienen a Cristo. Bueno, todos, así sí, así pues sí, decía aquel, ¿verdad? Veamos qué más pusieron en el arca del pacto. En el arca del pacto fue colocada la vara de Aarón, un pedazo de palo seco, pero reverdeció, hermano. Esto tipifica la venida personal de Dios. El Espíritu Santo a hacer morada en el cuerpo de aquellos que le han conocido y a traer vida, a reverdecer lo que Satanás había destruido en su alma, hermano. Como aquellos 120 que estaban morando, hermano, en aquel aposento alto. Dice la Biblia que los visitó el Espíritu Santo y los bautizó. En ese día nació aquella iglesia gloriosa, hermano, que a pesar de haber sido perseguida, jamás fue destruida, porque cada día reverdece en nosotros la imagen de Dios a través del Espíritu Santo. Fue puesta en el arca del pacto la vara de Aarón, que florece, que retoña.
¿Tiene usted el Espíritu Santo en su vida, hermano? ¿Reverdecido o el palo seco? El palo seco solamente representa que hemos sido convertidos al Señor, nos hemos bautizado, estamos contentos, alegres de ser cristianos, pero el Espíritu Santo no se ha manifestado todavía en nosotros y no estamos capacitados para ser esa gente, ese pueblo, hermano, que va a arrasar con todo lo que Dios nos ha delegado en nuestras manos. Quien no tiene el Espíritu Santo todavía debe empezar a anhelar para que esa obra de Dios se complete en su vida personal. El poner la vara de Aarón es el encuentro personal con la verdad, hermano, y tipifica una profunda relación ya en el lugar santísimo, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, del templo, y ahí estaba ahora, representa, bueno, en primer lugar, que nosotros debemos de anhelar estar en el lugar santísimo, como dice ese corito, ¿verdad? Llévame al lugar santísimo, pero no es que yo llego y todo es automático, tiene que comenzar a ponerse en mí la presencia de Dios, hermano, a través del pan, del maná escondido en nosotros, de la vara que reverdece. Y por último, pusieron en aquella cajita de madera y de oro llamada el arca del pacto, pusieron las tablas de la ley. Aunque fue por último que pusieron, representa al Padre, y el Padre es el que define las líneas gruesas del trabajo, de los proyectos ejecutados por Cristo en nuestra vida, y que son trabajados, hermano, y que son ejecutados, operados por el Espíritu Santo. Es cuando la palabra de Dios mora en nosotros. ¿En usted mora la palabra de Dios, hermano? Las tablas que Moisés llevaba, en primer lugar, cuando vio que no le funcionó aquello, las quebró. ¿Qué actitud tomó Moisés al quebrar, o qué quiso decir? Esto no funciona, seguramente. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido a otros medios antes que a la palabra de Dios? ¿Mora en abundancia la palabra de Dios en su vida? No se trata de que tiene muchas Biblias usted. Tengo 17 versiones, hermano, y tengo 58 en la computadora. Si no las lee, ¿y de qué sirve? Y si las lee y no las pone en práctica, menos todavía, porque somos conocedores de la ley y no la ponemos en práctica. Eso es más terrible que cualquier otra cosa. Pero Pablo le dijo a la iglesia que la palabra de Dios more. ¿Cómo? Aunque sea un poquito, hermano. Mire, uno de predicadores a veces es, hermano, yo creo que le damos cólera a Dios, hermano, porque uno le dice, hermano, que sea un pedacito que usted agarre, pero eso póngalo en práctica. Pero Pablo les decía que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, mora en abundancia en vosotros. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, hermano, vamos a tener mucho que dar. Cuando hayan esas aflicciones, vamos a ver a quién correr, porque dice la Biblia, a él correrá el justo y levantado será. Y nosotros corremos de la abuelita primero, corremos a cualquier lado primero, pero dice la Biblia, a él correrá el justo y levantado será. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La Biblia dice claramente, hermano, que alzaremos nuestros ojos. ¿A quién dice? Es una pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? No. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, al momento de necesitar el socorro, miremos nosotros para dónde. Pero como la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, no sabemos qué hacer, dónde ir, qué decir. El Señor estaba juntamente en aquel lugar, para terminar, que se llamaba Betania, y había un hombre que había muerto 4 días atrás. Y cuando llegó el Señor, habían 2 mujeres. Una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. María estaba en su casa
llorando la partida de su hermano, porque era, humanamente hablando, era un dolor muy grande. Estaba llorando, pero consciente de la palabra de Dios. Pero había la otra señora que estaba esperando al Señor, hermano. Yo siempre me imagino a Marta cómo estaba esperando al Señor. Porque como la gente, mire, ahí dice la Biblia, en Juan 11 dice que cuando vieron venir al Señor, 4 días después, no llegó ni al entierro, ni a la vela, hermano. Pero cuando lo invitaban al desayuno, allá iba, era puntual el Señor. Eso es lo que decía la gente. Y la gente le echaba sal y chile y pimienta a los tacos. Y ya te habló el Señor. Ni un mensaje me ha mandado. Decía Marta. Qué barbaridad. Pero te acordás cuando cumpliste años, sí, al día estaba, y con esos 12 barbudos que nunca les pegaban, ni alcanzaba la comida. ¿Te acordás, hermana Marta? Y Marta se le hacía el gran nudo en la garganta, hermano. Así dice la Biblia, que había muchos mirones y gente que le llegaban a echar chile en las llagas, limón en las heridas a la gente. Tal vez viene a la vela y pasó la noche de la vela y no llegó el Señor, hermano. No vino con nudo en la garganta. Tal vez al entierro viene mañana. Y esto que le estoy hablando es de que se enfermó. Menos mal que lo ama, decía Marta, hermano. Pero cuando le mandó la notita, decía Marta: Jesús, mi hermano, tu amigo, el que tú amas, le decía así con palabras mayúsculas y subrayadas y escritas en rojo. El que tú amas, como quien dice, con el que tú estás comprometido, está enfermo. Seguramente va a orar como cuando oró por aquella niña que solo le dijo, o aquel siervo, el cual el centurión le dijo: solo di tu palabra y mi criado sanará. Pero el Señor no dijo ni una palabra ni nada, hermano. Tenía otro propósito con esa familia y con Lázaro. Y se imagina, hermano, ese evento. Pasó la velación y no llegó el Señor. Llegó el entierro. Ya vamos a salir y no ha venido el Señor. No ha venido. Tal vez llega al cementerio. Él siempre llega por último. Llegaron al cementerio y no llegó el Señor, hermano. Qué desconsuelo más tremendo. Eso era lo que más les mataba, el dolor. Que Cristo, el que tanto los había dicho que les amaba, no había llegado. Marta estaba llorando en su casa. María. Y el siguiente día del entierro, ya les dio una llamadita, aunque sea. Ya les dio el pésame. Ni un ramo de flores nos mandó. Ni una corona de ciprés nos mandó. Qué barbaridad, qué barbaridad. Cuando uno más necesita a esa gente, cuando saber qué se hacen. Así le decían, lea la Biblia y va a ver. Y el Señor, hermano, estaba esperando el día y el momento, y les dijo a sus discípulos: mi amigo Lázaro está dormido, vamos a despertarle. Ellos no entendieron, porque aquellos siempre andaban en la luna, hermano, que no entendían nada de lo que decía del lenguaje del Señor. Pero si está dormido, va a despertar, él solo. ¿Qué necesitamos nosotros? Irle a despertar, pero vamos con él sabe lo que hace. Y se fueron, y Betania estaba en el fondo, y venían allá bajando de las colinas, de las lomas, qué sé yo, Jesús, hermano. 4 días después, y la gente todavía, ya vino, no vino, ya no me pregunten, porque no me duele más. No, es que qué barbaridad, ¿verdad? El Señor, qué barbaridad. ¿Cómo es el Señor? De repente unas señoras, dice la Biblia, unas personas de esas, vieron venir al Señor. Allá viene, y hoy para qué, dijeron. Y salieron en carrera a la casa a decirle: María, Marta, ahí viene el Señor. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo le van a reclamar? Y María se quedó en la casa con su pañuelito, hermano, llorando. Ahí viene el Señor a consolarnos, pero eso es importante para nosotros. Pero María no se quedó Marta no se quedó en casa, hermano.
se levantó. ¿Dónde viene? Allá viene, ahorita bajando. Y Marta salió corriendo a esperar al Señor con este estado. Hasta ahorita, ¿verdad, Señor? Menos mal que nos amas, menos mal que nos querías. ¿Y hoy para qué vienes? Así le reclamó Marta al Señor, hermano. Y el Señor trató de decirle: Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección, y eso lo sabemos todos y toda la cosa. Y el Señor la cayó y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios? No te he dicho. ¿Cuándo me has dicho eso? Lo que pasa es que no pones atención. Y a eso era lo que quería llegar. Hay gente que no pone atención, y aquí viene usted a recibir las instrucciones de Dios. A la casa del Señor venimos a que Dios nos hable. Pero estamos aquí de cuerpo presente y la mente, ¿sabe dónde, hermano? A veces estamos aquí, perdone que lo regañe ya en los últimos 5 minutos, ¿verdad? Y que estamos en la casa del Señor, amén, sí Señor, amén. Y cuando estamos en el fuego de la prueba, el Señor nos da una palabra. ¿Y cuándo me has dicho, Señor? Hoy sí que me agarraste desprevenido. Nunca te agarro desprevenido. En el mensaje de tal día te mandé la instrucción que hacer en ese momento, pero estabas pensando que ya no íbamos a hallar pan en la panadería, acordate. Estabas pensando que ya venía el agua y no trajiste paraguas. En trivialidades perdiste mi instrucción. Ay, que no nos pase como Marta, hermano. No te he dicho, no te dije, Marta, cuando le di el discipulado tal día, no te dije que si creías verías la gloria de Dios. ¿Cómo será, Señor? Eso nunca me lo has dicho. ¿Preferías estar con el trapeador? ¿Preferías estar limpiando la ventana? No, siga, Señor, hable. Yo aquí limpio la ventana y oigo, paro la oreja. No, estabas pensando cómo sacarle la mancha a esa ventana, a ese vidrio, que cómo se te ensució. Eso estabas haciendo a la hora de mi palabra. Hermano, ¿qué está haciendo usted a la hora de la palabra del Señor? ¿Qué estamos haciendo, verdad? O sea, ¿qué estamos pensando? Porque haciendo estamos así. Amén. Así sea. No, pero si no es con usted, hermano, diga paso, ¿verdad? Pero si es con usted, hermano, agarre el guante de catcher, ¿verdad? Y agarre la pelota y diga: esto es para mí, Señor. Porque yo necesito estar más absorbente en la palabra, porque es la instrucción que tú me das para ponerla en práctica de la puerta hacia la calle. En mi hogar, en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi negocio, en mi empleo, en la universidad, donde quiera que usted se relacione y esté viviendo la vida cristiana. Ahí es donde debemos de poner la palabra. Cristo mora en abundancia la palabra. Mora en abundancia la palabra de Dios en nosotros. Si mora en abundancia, vivamos la palabra, porque ahí estamos cerrando el círculo virtuoso del contenido del arca del pacto. Pero hay muchas arcas de pacto que no tienen ni maná, ni la vara reverdeciente, ni tienen menos palabra de Dios, hermano. Son la pura madera con oro. Otros que ni oro tienen ya, hermano. Ya se les cayó el oro, o ya lo empeñaron allí en la cornucopia, quizá. La pura madera. Pero hoy en esta noche podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si le falta un elemento, póngase de pie y hoy vamos a pedirle: Señor, llena mi arca, llena mi vida. Necesito, Señor, que el Espíritu Santo fluya en mí y me reviva cada día. Necesito que tu palabra more en abundancia en mi corazón. Necesito, Señor, que tu pan me nutra cada día, Padre. Tú, que eres el pan vivo, el pan de vida que quita el hambre, tú que eres el agua de vida, satisfagas todo mi ser, Señor. Lléname, Señor, lléname de lo que necesito, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma anhela, Señor. Como el siervo brama, Señor, como el siervo
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor, que yo tengo sed. Mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dígale con todo su corazón: lléname, lléname, Señor, lléname, pon en mí tu palabra, pon en mí, Señor, pon en mí ese pan, ese maná, esa vara que reverdezca y valore y nutre mi vida cristiana, mi vida espiritual. Solo de ti, lléname, Señor. Vamos a levantar la voz como una oración. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Señor, llena las almas. Hermano, usted que se ha sentido vacío, sea lleno en esta noche, sea lleno de la palabra, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del maná que es Cristo Jesús. Seamos llenos esta noche, vayámonos confiadamente, llenos de lo que Dios nos quiere llevar. Sí, lléname, Señor. Oh, lléname, Señor. Lléname, Señor. Aleluya. Padre, llena cada vida, llena nuestros corazones de lo que tú nos quieres dar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.